Características internas de los géneros literarios. Narrativa. Novela. Prosa extensa y compleja, múltiples personajes y tramas. Aborda temas universales. Cuentos. Prosa breve enfocada en un único conflicto. Pocos personajes y trama limitada. Poesía. Lírica. Expresa sentimientos personales. Uso de verso, rima y métrica. Épica. Narra hechos heroicos o legendarios. Combina versos y prosa poética. Dramática. Representa sentimientos a través de personajes en conflicto, como en el teatro. Teatro. Tragedia. Conflictos contra un destino adverso. Temas serios y finales desafortunados. Comedia. Situaciones humorísticas con desenlaces felices. Tono ligero y cotidiano. Drama. Mezcla de elementos trágicos y cómicos. Énfasis en conflictos emocionales. Ensayo. Ensayo literario. Reflexión personal sobre temas diversos con estilo literario. Ensayo científico. Análisis objetivo y riguroso de temas específicos. Elementos internos del género narrativo. Narrador. Es quien relata los sucesos y actúa como nexo entre el autor y el lector, transmitiendo las ideas, sin confundirse con el autor. Omnisciente. No es parte de la historia, ve y sabe todo, incluyendo sentimientos y acciones. Escribe en tercera persona. Objetivo. Describe como una película, sin opinar ni conocer sentimientos. Escribe en tercera persona. Protagonista. Es el personaje principal. Narra desde su perspectiva y en primera persona, desconociendo pensamientos ajenos. Testigo. Personaje secundario que observa y relata en primera persona lo que ve y escucha, sin protagonizar. Personajes. Entidades imaginarias que se realizan acciones y reflejan emociones, sensaciones y deseos. Protagonista. Eje central de la historia. Mueve la trama y enfrenta los conflictos principales. Secundario. Apoya al protagonista y puede desarrollar una línea argumental propia. Incidental. Aparición breve o asesoría. Aporta realismo al entorno narrativo. Espacio. El espacio es el lugar donde desarrollan los sucesos de una narración, descrito para crear una imagen mental que ubica al lector. Puede ser abierto. Entornos al aire libre, como ciudades, países o espacios naturales. Cerrado. Lugares delimitados como edificios, casas o habitaciones. Tiempo. En una narración organiza los sucesos y se ubica el texto en una época. Se clasifica en ad ovo, significa desde el huevo o desde el origen. Inicia desde el origen con una estructura lineal, planteamiento, nudo y desenlace. In medias res. Comienza en el clímax y luego retrocede al inicio para explicar los hechos. In extrema res. Empieza en el desenlace y regresa al planteamiento y desarrollo. Puede ser circular. Analepsis. La narración se interrumpe para relatar hechos del pasado. No tiene una extensión definida y explica algunos detalles al lector. Prolepsis. Describe eventos futuros para crear expectativa. Elipsis. Omite partes no relevantes para acelerar la historia, dejando al lector inferir. Elementos internos del género poético. No tiene elementos como el narrador y los personajes. Por lo tanto, para hacer un análisis del género poético, hay que revisar los elementos formales y los elementos internos que describen a continuación. Sujeto lírico, conocido como yo poético, es el intermediario entre el poeta y el lector. No es el autor, sino una entidad del texto. Objeto lírico, es el tema que inspira el poema, como una persona, idea o lugar. El poema gira alrededor de este objeto. Destinatario lírico. Es a quien se dirige el sujeto lírico, ya sea dentro del poema, persona u objeto, o fuera. Lector. Elementos internos del género dramático. Tiene una estructura que ordena los acontecimientos de la historia. Estos elementos suelen mantenerse en un orden cronológico y lineal. Saltos al pasado o al futuro. No son comunes en el teatro. Situación inicial. Presenta el conflicto de forma resumida, mostrando lo que ocurrirá. Nudo. El conflicto se desarrolla creando tensión y revelando deseos y motivaciones. Clímax. El punto más intenso del conflicto, donde los personajes lo enfrentan. Desenlace. Resolución del conflicto, con un cambio en los personajes. Análisis literario.
El análisis literario examina y evalúa el contenido de una obra, permitiendo al lector construir y argumentar su opinión basada en lo que el texto comunica y cómo lo hace. Problemas sociales reflejan obstáculos sociales actuales, como la pobreza, violencia o corrupción. Contexto social. Los autores integran su realidad social, cultural e histórica en sus obras.